Muy buenas, un gusto estar con todos ustedes aquí en el cinematógrafo El Cine en la Tele. Y estamos, sí, en los estudios Close to the Edge. Recién estábamos viendo unos pequeños fragmentos de una película notable de Jonas Mekas. Y quizás uno podría decir de las películas de Mekas, uno de los más grandes realizadores, llamémosle, de la dimensión microscópica o doméstica de la vida en el cine. Y bajo, si se quiere, bajo un intento, hemos hablado varias veces de Mekas, hemos estado con Mekas alguna vez en el programa, no lo entrevistamos, pero pusimos un fragmento de una mesa redonda con él. Fue uno de los grandes cineastas de todos los tiempos. Pero si había algo que ahí lo habíamos dicho en esa oportunidad y lo volvemos a decir ahora, la idea en el cine de Mekas era deslizar o desplazar la atención hacia el orden cotidiano, hacia lo doméstico, allí donde todo parece ordinario, y hallar en lo ordinario una dimensión extraordinaria. Y en esa dimensión extraordinaria restituir un poco lo que es el tema de lo que va de alguna forma por motivos indirectos a enlazar las tres películas que vamos a hablar hoy, que son Los Cuatro Fantásticos, Los Primeros Pasos, Superman, la nueva película sobre el superhéroe de una de las franquicias de los cómics, DC o DC, y también vamos a hablar de una película titulada en Argentina Amores Materiales. El título original es Materialist. Las tres las vamos a pensar en torno a una idea que estaba en la búsqueda del cine de Mekas, que era encontrar en lo diminuto, en aquello que está escondido, desplazado, en la propia vida cotidiana, donde no se atiende, que allí está lo extraordinario y por ende es el espacio para el asombro. ¿Qué tendrá que ver todo esto con dos películas de superhéroes y una película que pretende restablecer o restituir el valor, casi si se quiere inmortal, del amor romántico? Bueno, para eso hay que ver el cinematógrafo, ¿verdad? Así que así comienza nuestro programa. Céline Song había estrenado en el Festival Internacional de Cine de Berlín, más conocido como la Berlinale, no hace mucho tiempo atrás, 2-3 años, una película titulada Vidas Pasadas. No se trataba bajo ningún aspecto de una vindicación de la reencarnación o otras formas de comprensión de la vida después de la muerte y el regreso a la vida de los vivos, o al mundo de los vivos, sino que se trataba de dos períodos en la historia de dos personajes, unos niños o esos primeros amores de niño, cuando uno se enamoraba perdidamente de la compañerita o el compañerito de banco, y que era verdaderamente la experiencia de la primera atracción, todavía quizás no investida por el deseo erótico, o en todo caso el deseo erótico en su versión previa a la adolescencia o los momentos previos incluso a la preadolescencia, en un amor de niñez. Y la película arrancaba con eso, en una situación muy peculiar, que era la de dos personas que vivían en Corea, y por alguna razón la mujer, la niña en ese momento, se va a vivir a los Estados Unidos. Mucho tiempo después se conectan. Obviamente una de las formas de conectarse con el pasado en la actualidad, de rastrear personas, es justamente encontrarse a través de las redes sociales. Lo hacen por ahí hasta que en un momento él decide ir a los Estados Unidos para encontrarla. El tema es que ella, en aquella película, no estaba sola, estaba casada. Y acá hay algo muy interesante,
puesto que la película en algún momento juega con el encuentro del el viejo amor de la infancia, el marido del tiempo presente, y no hay rivalidad entre esos dos hombres, no hay desconfianza y tampoco hay una idea de posesión. Que en esta película vuelve a aparecer esta suerte, no de triangulación del deseo, pero sí de triangulación de personas asociadas a la posibilidad del deseo. Esto es para mí uno de los temas más interesantes de Materialist, o más conocido en Argentina, o conocido en Argentina como Amores Materiales. Amores Materiales es una película que indaga sobre algo que creo que es una preocupación para gente quizás de mi edad, gente pasado los 50, o en mi caso más cercano a los 60, personas de 40, quizás en menor medida 30, puesto que la película trata, o al menos indaga, sobre una forma de construir o constituir relaciones amorosas, ya en una época de la vida donde ya ha pasado un tiempo, y hay una agencia que busca la pareja, llamémosle perfecta, para la otra persona. Entonces, en principio hay un perfil, un estudio de las características psicológicas, que no es por web, es cara a cara, por internet. Se entiende entonces lo que quiere, y hay un dato que no es menor, y sobre todo para los Estados Unidos, que es, a diferencia de nosotros, que nosotros solemos pensar lo que ganamos por mes, en Estados Unidos se piensa lo que se gana por año, y en función de lo que se gana por año hay un concepto de estatus social. Entonces, toda esa información está por parte de esta empresa, que tiene mujeres que se dedican o pueden ser hombres, en la película se ven mujeres, porque se trata de mujeres que buscan hombres, entonces son las mujeres las que hacen el estudio, donde van tratando de entender. El personaje principal, que es la hija de Melanie Griffith y de Don Johnson, la actriz Johnson, bueno, simplemente ella trata de entender muy bien los perfiles y conseguir la mejor opción de hombre. La película juega con esto, lo que implica los éxitos y los fracasos respecto de esas búsquedas, pero la subtrama es que ella viene de un fracaso amoroso con una actriz, con un actor sin suerte, que para poder sobrevivir trabaja de lo que puede. Entre ellas cosas, una empresa de catering. Y es interesante porque es el Capitán América, ¿no? Es Chris Evans, en un papel que le queda muy bien, a mi juicio, mejor que el superhéroe, ya que hoy vamos a hablar de superhéroes. Y la película juega con esto. A la vez, en un momento determinado, ella se encuentra con otro hombre que sería el hombre perfecto dentro de la jerga de esta empresa, que se denominan unicornios, es decir, gente hermosa, fuerte, de cierta edad, pero que tiene un estado físico admirable, y sobre todo que es comprensivo, y sobre todo, que más allá que puede hablar, que es comprensivo, que es millonario. Hay un momento muy obsceno donde el departamento en el que vive, que se puede ver la extensión, la sensación de espacio, la idea de la relación de la riqueza en función del metro cuadrado de un departamento en Manhattan. Bueno, en un momento dice, esto vale 12 millones de dólares. A ese tipo de personas le llaman los unicornios. Este hombre, Pedro Pascal, es el que lo interpreta, es un unicornio. Bueno, ese es el trío que remite al anterior trío, en ese sentido hay una repetición de modelo vincular, y frente a eso lo que va a hacer el relato, la trama, es poner en juego, o sea, por un lado, la modalidad de los encuentros amorosos a través del azar, o la modalidad de los encuentros amorosos a través de la concertación, del trabajo personalizado y profesionalizado, de que dos personas que aparentemente tienen compatibilidades puedan encontrarse y eventualmente casarse.
Sí, esta es una versión distinta a Tinder, por ejemplo, no es un lugar para el encuentro erótico que muchas veces eventualmente se puede convertir en otra cosa, sino que acá es directamente el hecho de encontrarse para salir y para ver si hay posibilidades de tener una vida en común, un proyecto, como se decía antes. Quizás hay acá, para la gente de 20, 30 años, una suerte de distancia, porque lo que está de fondo en la película es el concepto de amor romántico, el concepto de que hay un amor para toda la vida, de que hay alguien que de alguna manera le permite al otro y viceversa restituir eso que decíamos al principio, la sensación de asombro, el asombro de estar vivo, el asombro de que alguien, un desconocido, se convierte o deviene en, si no en el sentido de su propio mundo, alguien con quien se comparte la búsqueda del sentido del propio mundo, que es un poco uno de los beneficios o de los presuntos beneficios del amor romántico, es decir, la idea de un proyecto común en búsqueda de algo que justifique el paso por el tiempo, el paso por la propia vida. La película, en un momento determinado, lo dice con mucha precisión, porque en un momento, así casi al pasar, es el momento donde está el enunciado de la película, lo que articula su razón de ser, si se quiere. El padre de la novia, en un momento determinado de un casamiento, dice algo así como: no hay más religiones, o en todo caso, sin decir, dice, la última religión es el amor. Y esto es un poco lo que la película articula. El problema de esta nueva película de Celine Song, segunda película de la directora de ascendencia coreana que vive en los Estados Unidos, es estar demasiado pegada al estereotipo, tanto de los personajes en materia amorosa, como también de los lugares cercanos a las certezas de lo que implican las relaciones amorosas, lo que implica el éxito de una relación amorosa, como también su fracaso. Es decir, es una suerte de compendio de lugares muy transitados por el cine. Se dice que esto es una comedia romántica. Yo no sé si es tanto una comedia romántica, en todo caso es el intento de restablecer lo romántico en el cine y no por una vía estrictamente comedia. Esto no es Cuando Harry conoció a Sally, no es las comedias de matrimonio de la década dorada de Hollywood del 30, o sea, no estamos ante una pícara puritana o algo por el estilo. Es otro tipo de película donde se ve el tiempo en el que estamos, ¿no? Es decir, no solamente estaría en una suerte de, llamémosle, de situación dislocada el amor romántico, sino que la comedia amorosa o las comedias vinculadas con el romanticismo, las comedias románticas, también están en una situación de dislocación. Es decir, pareciera ser que no es el tiempo de las comedias románticas porque no hay un correlato en el mundo, en líneas generales, de lo que presupone la comedia romántica, que muchas veces es esta idea que fue vector en el ideario y en el imaginario de Hollywood del siglo XX, que es el amor romántico. La película se llama Amores Materiales. Es de Celine Song. Thank you for agreeing to come on a date with me. Well, I only said yes to this so you'd realize you're wrong and you're not actually interested in me. My instincts are usually right. You think that you're more right about this than a professional? Oh, sure, you're the expert, but I trust my gut. Okay. We'll see. You look really good today. Thanks. Habíamos dicho dos películas de superhéroes, una es de Marvel, la otra es de DC, las factorías de eso que entrevió muy pero muy bien el gran Night
M. Shyamalan cuando en El Protegido entrevió que los cómics no era simplemente un género, entre comillas, menor de la literatura y la literatura pop del siglo XX, sino que en esa literatura en cierta medida se estructuraba el imaginario de una nación, de los Estados Unidos. Esa era la importancia extraordinaria que tenía El Protegido, una película notable del Hollywood de este siglo. Por un lado tenemos Superman de DC, por otro lado tenemos Los Cuatro Fantásticos de Marvel. Es interesante las dos películas juntas y ustedes pueden preguntarse, ¿qué tiene que ver con el asombro? Bueno, una de las cosas que de base podemos decir, en el cine de superacción, de superefectos y también yo diría de los superhéroes tratando siempre de lo mismo, de salvar al mundo, hay algo en relación a la espectacularidad de las imágenes, a esta suerte de sobreestimulación visual y sonora, un secreto intento de hallar algo parecido al asombro. Es decir, algo que quizás está debilitado en la vida cotidiana. Y uno va al cine, por un lado, la espectacularidad, y de pronto algo en estas películas se devuelve con una sensación peculiar, que es esta sensación de decir, de asombrarse. En Los Cuatro Fantásticos hay un momento absoluto de asombro, es el viaje de la surfista del espacio, ¿no? Es decir, un personaje que ya estaba en realidad en el cómic, pero que acá aparece. Lo más interesante es verla, Golden Surf creo que se llamaba, no me acuerdo bien ahora el título en inglés, pero la vemos deslizándose a través de la velocidad de la luz por distintas galaxias. Eso solo en la pantalla grande, en una sala, es bastante parecido al asombro. Y lo mismo podemos pensar de Superman. Tanto de una mujer que tiene la capacidad de tomar, de mimetizarse con distintas expresiones de la materia y tomar su forma, como también los momentos en los que Superman sale así expedido de la Tierra y llega hasta la salida de la estratosfera, ¿no? Son momentos donde uno mira y se conecta, si se quiere, con una dimensión cósmica, y en esa dimensión cósmica también existe algo del orden del asombro. Por eso, detrás de todo lo que hablamos está la dimensión del asombro. Ahora, es interesante ver las dos películas. Superman supone a alguien que viene del planeta Krypton, o sea, hay una dimensión de lo extraterrestre. Es un ser superpoderoso, llega a la Tierra, sabemos que en una granja habrá de ser cuidado por sus padres terrícolas. Hay un momento hermoso en esta película que es casi hacia el final. Superman tiene que revitalizarse, tiene esa especie de escondite en el Ártico, y en ese momento hay un momento extraordinario que están todas las pantallas, donde en esas pantallas, una suerte de 20, 30 pantallas, él puede revisar toda su historia, o en todo caso están todos sus distintos episodios de su vida significativos de su infancia en la Tierra. Es un momento magnífico la película, remonta a cómo imaginaban en una película notable de la década del 80, Brainstorming, cuando uno moría, se podía filmar los episodios clave de la vida de las personas y eran como esferas de memorias, ¿no? Algo ahí similar, es un momento magnífico la película. Bueno, la película Luthor está en una situación de absoluto poder, ha creado una suerte de superhombre y una flota de superhombres que pueden poner en juego el poderío de Superman y por lo tanto un dominio del mundo. Lo muy interesante que tiene la película, hay una relación política con el presente, hay un intento constante en esta última Superman de establecer una relación entre este mundo de fantasía
con el mundo contemporáneo, porque hay un país que invade a otro, y es muy fácil ponerle nombres a esos países, no solamente hay un caso en la Tierra con esa circunstancia, hay dos muy claros, uno puede ser pensado el conflicto de Ucrania con Rusia, y el otro puede ser la relación muy problemática y tremendamente injusta de la relación entre los palestinos con Israel, con el Estado de Israel. O sea que eso está en la película, hay una sugerencia de pensar el presente. Y lo más importante es la relación de la prensa en función de la manipulación de la comunicación, que es otro de los temas de la película. Y recordemos que Superman es periodista. ¿Será uno de los que hay que odiar? Probablemente no. O probablemente sí. Bueno, eso está en la película. Lo que es interesante en comparación al film Los Cuatro Fantásticos, la primera de James Gunn, ¿no? Gunn había hecho Guardianes de la Galaxia, que tenía una cierta comicidad, que acá aparece con el perro de Superman, que es un perro es absolutamente digital en la película, y se nota un poco eso, pero bueno, es el tiempo en el que estamos. Pero lo interesante en la comparación con la película de Los Cuatro Fantásticos es, yo diría, la operación, por un lado, de nostalgia respecto de una Estados Unidos sin tiempo, pero que remite a la década del 60 y remite a la época previa a que Estados Unidos pierde por entero, si se quiere, su propia autopercepción como un país asociado a la democracia y a la defensa de la misma. Es el momento donde empieza quizás la decadencia ideológica en Estados Unidos, en la guerra de Vietnam. Entonces es el momento antes, una suerte de cosa festiva. Sí está la Guerra Fría, pero todavía hay una cierta inocencia en ese pueblo. Y los Cuatro Fantásticos un poco representan este universo, y esto en la película aparece. Luego lo que tenemos es simplemente una introducción de que los Cuatro Fantásticos, el hombre elástico y la mujer invisible, están por tener un bebé. Es un bebé que puede ser un bebé con superpoderes, y hay una especie de sujeto, de coloso galáctico llamado Galactus, que tiene conocimiento de esto, y lo que pide es ese niño o el fin de la Tierra. Acá aparece uno de los grandes dilemas éticos, ¿no? O sea, si doy a mi hijo, salvo a la humanidad, pero no puedo al mismo tiempo dar a mi hijo para que la humanidad exista. Entonces, ese es el dilema moral. Aparece acá una introducción, si se quiere, teológica, metafísica, porque hacia el final, cuando vienen los créditos, hay una alusión cercana al universo de Star Wars, ¿no? El bien, el mal, dos fuerzas que articulan el cosmos, una suerte de religión o modo religioso de pensar el mundo, que es muy claramente se puede ver en toda la saga de Star Wars, que fue entrevisto por el gran hombre de los estudios de los mitos, Joseph Campbell, que en El Poder del Mito ya advertía en el capítulo 1 qué significaba Skywalker desde un punto de vista del mito. Entonces, es raro esto para el universo de Marvel, que suele estar más cercano a la cuestión de las ciencias, por un lado, y a los desperfectos que la investigación científica puede llegar, o el mero azar, como es este caso, que en una nave espacial en el espacio, valga la redundancia, los 4 astronautas, hay un fenómeno cósmico que se da y vuelven con el cambio en sus propios cuerpos, que se vuelven los 4 fantásticos. Esto está explicado de un modo muy hermoso en la película, que remite a un tipo de imagen de la década del 60, tanto en la textura, pues una textura fílmica, como en el cambio de encuadre, o sea, es el formato clásico de imagen que remite a otro tiempo. En fin, son las películas de nuestro tiempo, las que todos van a ver, las películas de los superhéroes. Me parecía que estaba bueno
dar este contraste entre una película que pretende decir algo del presente y otra que le da directamente la espalda y entra, si se quiere, en un dilema de orden ético-metafísico, que es como funcionan Los Cuatro Fantásticos. Esto es todo por hoy, pero ahora nos vamos con unas imágenes asombrosas. No vienen del cine, pero podrían ser cine, y podría ser el mejor cine de todos los tiempos. Gracias, CONICET, por estas imágenes.